Continuamos con la lectura del libro Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas, esta edición compilada por Bernd Klusser, en traducción de Miguel Salmerón, esto publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Estamos leyendo este libro en el marco del seminario de Joseph Beuys que estamos realizando acerca de Joseph Beuys, específicamente en la Fundación La Bomba de Miel. Lo estamos realizando desde el año 2021, estamos en este momento ya en el año 2022 y estamos, leyendo de este libro, en este momento, el texto número 10, que lleva por título Joseph Beuys en conversación con Louis Whitehurst, que es una conversación entre ambos que se dio el 22 de noviembre del año 1979. Estábamos leyendo, una segunda parte de este texto y tuvimos un imperfecto técnico, así que vamos a continuar directamente desde ahí, sin mayor introducción, para poder dar, para que se genere coherencia, digamos, en el texto que estamos leyendo y no perdamos así el sentido. Vamos entonces con esto vamos a retomar, ¿no? Vamos a leer la última pregunta en la que estábamos cuando se ha cortado por este imperfecto técnico. Dice Whitehurst, la gente la ha de llevar por sí misma, refiriéndose específicamente a la Universidad Libre Internacional. Y Beuys dice, sí, sin duda, todos lo pueden hacer en cualquier lugar, todos en cualquier lugar podrían armar, generar y producir una Universidad Libre Internacional. Cualquier momento y cualquier lugar son válidos para hacerlo. Pues quizá esto tenga un valor especial para tomar contacto con nosotros y utilizar la experiencia que hemos adquirido durante estos años. Esta se puede releer y nosotros podemos difundirla como una información, o sea, podemos ayudar en la creación de universidades libres internacionales en cualquier lugar a partir de lo que hemos venido experimentando, de lo que venimos procesando. Sin duda esto, se haría muy bien, estaría muy bien, pero no obstante, esto también significa que no podemos organizar desde aquí, desde Alemania, una especie de sede de la Universidad Libre Internacional en Estados Unidos. Es imposible, es inviable que lo hagamos desde aquí. Esto es algo que va de hecho en contra de la idea. No puede haber allí una jerarquía, una estructura jerárquica. No puede haber allí un tipo de líder. Solo puede haber miembros libres en el proyecto. Y en cuanto a los derechos, todo el mundo tiene los mismos derechos y ha de cumplir con los mismos deberes, las mismas obligaciones. Es decir, en Estados Unidos deben organizar su propia Universidad Libre Internacional y nosotros desde aquí les apoyaremos en lo que necesiten y sea posible. Whitehurst pregunta, entonces cada cual trabajará siguiendo su propia inspiración con su apoyo. Sí, dice Beuys, exactamente, así es, correcto. Pero hay algo también muy interesante para agregar en relación a esto y es que algunas conexiones con Estados Unidos han de ser vistas a una nueva luz de todo esto. Por ejemplo, a algunos les parece una tontería que Andy Warhol se haya interesado por este movimiento verde que estamos manejando, por el movimiento ecológico que desde aquí estamos promulgando. Y quizás Andy Warhol participe en torno a esto el próximo año en la campaña electoral en Alemania Occidental. Quizás sería una bonita foto la que nos reuniera a Rudy Dutschke, a Andy Warhol y a mí, junto con otras personas, tal vez a filósofos alemanes que han hecho estudios sociológicos sobre este tema. Sería muy bueno. Le pregunta a Whitehurst, ¿vio usted a Andy Warhol en Nueva York en esta ocasión? Sí, dice Beuys, lo vi allí y lo vi también aquí. Muestra entusiasmo, dice Whitehurst, Andy Warhol acerca de todas estas propuestas, y Beuys dice, sí, en cierto modo sí, él tiene su propia concepción, claro, de lo que es el entusiasmo, y allí entonces aclara Whitehurst que Joseph Beuys
trae consigo un tríptico impreso desde la mesa, va, lo busca y lo acerca y le muestra, ¿no?, esto, diciendo, esta fue una acción que se llevé a cabo con Andy Warhol aquí en Düsseldorf. Y dice Weikers, que se lee en lo que Beuys le muestra, dice Joseph Beuys, Robert Rauschenberg y Andy Warhol, exposición del 7 de noviembre al 5 de diciembre de 1979, donde, bueno, se va a mostrar una serigrafía por Robert Rauschenberg, otra por Andy Warhol y una fotografía por Joseph Beuys. Continúa diciendo Beuys acerca de esto, lleva a cabo la acción en dos lugares. Uno fue en la Galería Schmela y también en la Galería Meyer o Mayer. Weikers pregunta, ¿y estaba allí también Robert Rauschenberg? No, dice Beuys, vi a Rauschenberg, pero bueno, no pudo venir. Sintió no poder venir realmente. Estaba planeado para nosotros tres, pero bueno, finalmente no pudo venir. Ahí aclara Weikers, dice, algún tiempo después hablamos por teléfono acerca de los progresos alcanzados para la colaboración de Andy Warhol en la campaña electoral, ¿no? O sea, esta conversación luego sigue por fuera de lo que aquí está, donde, bueno, Beuys va a comentarle a Weikers lo que Warhol va a seguir haciendo de acuerdo a todo este plan, ¿no?, de participación dentro de la campaña del Partido Verde. Weikers dice, Beuys dice, he visto, disculpen que, a ver dónde he quedado, me perdí, aquí estamos. Sí, perdón, estoy bien. Dice Beuys, he visto 2 veces a Andy Warhol dice incluso, leo tal cual, he visto 2 veces a Andy desde noviembre del año pasado, lo encontré otra vez en abril en Italia, durante un acto político en Nápoles, que duró 2 días. Bueno, ya veremos, dice, es siempre difícil tratar con Andy Warhol a nivel político, pero sé que algo bueno va a salir de aquí. Aclara Weikers, ¿no? Aparte, entre paréntesis, dice, la entrevista continúa tratando el tema de Viena, donde a Joseph Beuys se le ha ofrecido una cátedra como docente en la academia. Dice Weikers, ¿cuál es su situación actual con el asunto de Viena? Beuys responde, rechacé el ofrecimiento. Creo que se trata de un ofrecimiento en términos muy anticuados. Ofrecen un tipo de trabajo que llevé a cabo hace ya 20 años, pero tengo buenas relaciones con las personas de allí y también con la escuela. Por eso ahora tengo un contrato libre con ellos. Este me vincula a ir con tanta frecuencia como pueda y entablar contactos con los estudiantes para hablar con ellos, para tratar algunos problemas de arte, etc. Así, bueno, de este modo tengo la posibilidad de establecer la Universidad Libre Internacional en Viena. De este modo se encuentra uno en la línea de crear ideas nuevas, mientras que lo otro, lo que me proponían, suponía volver a estar implicado en una situación estatal, en una universidad estatal, cosa que ya no me interesa. Weikers dice, ya he dicho que usted acabaría yéndose a Viena, ya lo he vaticinado. Y Beuys dice, no, nunca quise ir allí. Weikers dice, y ahora hablemos, si le parece, del tema del misticismo. Revistas que han informado acerca de su exposición en el Museo Guggenheim dicen que la gente ha sido especialmente atraída por el misticismo de su obra. En Soho News, por ejemplo, el crítico de arte John Perrault escribe que usted ofrece un sentimiento totalmente nuevo de América con el misticismo propio de su obra. ¿Cómo contempla usted este misticismo? Beuys dice, no hay misticismo. La primera distorsión de la idea es que trate del misticismo. Quizás hay algo de mística en ella, pero no es puntualmente misticismo. Esa obra en Estados Unidos expresa el espíritu, pero no en el aspecto formal.
Mientras que en Estados Unidos hay mucha producción artística, dice Boyce, que sigue la línea del arte formalista, lo que uno puede llamar el posmodernismo, por ejemplo, un tipo de intención formal como la de Donald Judd, Carl André, Robert Morris y demás. La gente, continúa diciendo Boyce, hace equivalente el impulso europeo en este momento de mi obra y siente otra intención real en el arte, una intención que está relacionada con los problemas del mundo y relacionada con las cuestiones ecológicas y con los poderes. Mi obra está relacionada con los poderes creativos, mientras que las intenciones de los americanos van más, debo de repetir, siguiendo los aspectos formalistas de las cosas. Esto es porque los críticos dicen a menudo que ahí estriba la diferencia, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Algunos creen que a partir de esta exposición, que se presenta como una retrospectiva mía en el Guggenheim, no se obtiene la mejor constelación para transformar la idea, pero sienten que los objetos tienen que ver con otro contexto real, que este contexto ha cambiado en todas las direcciones y se ha desplazado hacia los problemas que tiene la humanidad, la naturaleza, la sociedad, la psicología, la creatividad. Las cuestiones existentes han de producir conciencia y la conciencia ha de ser universal. Dada, bueno, desde un lugar de alcance real, un nivel de comprensión de aquello que significa todo esto en la cultura. Esto es, bueno, todo lo que se está dando, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero tal vez aquí no haya una clara conciencia de las diferencias entre el misticismo y la mística, el espíritu y la conciencia. Creo que esa es tal vez la excusa para aplicar la palabra misticismo a la intención de los escritores. Por eso rehúso interesarme realmente por el misticismo. Pero toda la naturaleza, todo árbol, todo animal tiene su propia mística, sus propios secretos que todavía no han sido resueltos, que no han sido considerados en nuestra presente civilización con su comprensión materialista y politeísta de la ciencia y el arte. Por eso hago énfasis en la necesidad de cambiar la comprensión que tenemos de la ciencia y el arte y de ampliar nuestra idea de la realidad. Mi realidad es otra que la realidad del arte americano. Whitehead dice, parece que los americanos tuvieran hambre de su realidad. Sí, dice Boyce, sin duda, los americanos están condicionados por el espíritu. ¿Cómo podría ser de otro modo, no? Los americanos son personas igual que nosotros, son fundamentalmente personas y anhelan el espíritu. Ese es el problema. Anhelan vivir un tipo de realidad y al mismo tiempo sienten que no es realidad lo que están viviendo. Es una distorsión y una destrucción de la realidad real, de las posibilidades de la vida. Y ellos deben intuir que son en muy buena medida improductivos, que esto no puede llevarlos a la productividad libre de la humanidad con las consecuencias de ser capaces de encontrar la solución para todo tipo de problemas existentes. Y eso tiene que ver con otro tipo de impulso radical, o tal vez haya que incidir en otro punto. Inciden en un punto inadecuado a veces o muy frecuentemente. Whitehead dice, entonces ellos ven lo que usted dice y se sienten inspirados. Boyce dice, sí, seguramente, en cierto modo se sienten inspirados. Hay un montón de gente que ha venido hacia mí y me ha felicitado. Solo mirando a los objetos ellos obtienen un sentimiento. Y esto tiene un mejor funcionamiento en América que en Europa, porque ya lo digo, esta apertura del sentimiento está más desarrollada en América que aquí. Aquí la gente hace a menudo la reflexión de ¿qué significa esto? ¿No? Se preguntan eso, preguntan de un modo literal y toman el objeto por una excusa filosófica, mientras que la gente en América mira el objeto y obtiene cierta radiación, sienten esa radiación que emana el objeto. Esto está más desarrollado en Estados Unidos que aquí. Pueden leer el fenómeno del objeto. Lo que siento, bueno, está más desarrollado y como, bueno, el público americano es un público muy sensible al objeto,
Mirar las constelaciones entonces les ofrece muchas posibilidades y creatividad en tal sentido, cosa que bueno, no sucede del mismo modo aquí en Europa. Weichert dice, allí en Estados Unidos hay más hambre entonces. Sí, dice Boyce, allí hay más hambre. Weichert, aquí la gente en Europa va enseguida a los detalles de su trabajo, mientras que en América reciben de inmediato una impresión general, porque necesita una inspiración para su supervivencia. Exactamente, dice Boyce, algo así. Este es quizás el sentido de la exposición en este museo, en el Guggenheim, una exposición que se convertirá en una discusión acerca de ideas culturales muy valiosas y básicas. Esa es la razón por la que fue hecha. Y sé de personas que se quedaron mucho tiempo en el Guggenheim, pues todos los días estaba muy lleno. A veces había colas en el exterior del museo, colas muy largas. A veces tenían que cerrar las puertas debido a que la espiral estaba muy llena y que se formaban estas colas realmente muy extensas. No lo sé, pero creo que depende de lo que usted dice. Debe de haber mucha hambre de estas cuestiones que yo propongo y que planteo. Weichert pregunta, ¿puede decirnos algo más acerca de lo que significa la mística para usted? Sí, la mística, dice Boyce, significa para mí los no declarados secretos de la vida. Pero no puedo llamar a eso mística, lo llamo cuestiones no resueltas en el conjunto de la cultura. Allí tenemos una cultura que está solo interesada en Estados Unidos y es capaz de desarrollar condiciones materiales, solo de explotar las condiciones materiales de las cosas, solo explotar los recursos de la tierra y con ello explotar las capacidades humanas en pos del beneficio. Se trata de un beneficio para muy pocos, para muy poderosas personalidades e instituciones. Este es el problema de Estados Unidos y del dinero. Y esto se puede tomar como un tipo de dilema internacional. Por todo el mundo es lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo, principalmente se trata de la explotación según la concepción materialista de la vida, explotarlo todo en ese sentido. Mientras que la comparación con esto podría ser, ¿no? Hacerla en esta dirección en torno a que estoy hablando de la necesidad de ampliar la comprensión materialista y llevarla a una comprensión amplia de la ciencia que alcanzará otro tipo de cuestiones que, permitirá a este materialismo abrirse a otro tipo de situaciones. Por eso hablaré de la necesidad de ampliar la idea de civilización con otras ideas, pues así podremos alcanzar una comprensión universal de la ciencia y el arte. Esto satisfará nuestras necesidades de una comprensión antropológica de la ciencia y el arte. De ese modo, de cada cuestión surgirá la cuestión espiritual y no la condición material como problema de como problema que cualquiera pueda numerar, pueda tasar y del que pueda determinar el beneficio. Pues el beneficio solo puede ser el del desarrollo de la humanidad hacia un mayor nivel de autoconciencia y cultura. Esta es una cuestión central para el hombre, para el ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la vida humana? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Y para alcanzar o producir este sentido y para darle un nuevo sentido a la gente en la forma de un germen que quiere hacer brotar un futuro más rico que, todo pasado, esto da a la gente un poder, un tipo de vitalidad y un tipo de capacidad en el espíritu para transgredir los límites de una idea restrictiva de civilización que se encuentra en el centro. Y así aparece la idea de centralismo represivo. Por eso hay que transgredir y transformar la idea de aquello que los sistemas capitalistas han hecho con la gente. Weichert dice, sabemos que la humanidad estaba espiritualmente muy evolucionada en el pasado. Ahora estamos materialmente muy evolucionados y el futuro nos traerá la unificación entre eso espiritual y esto material. Nos traerá la unificación de ambas facetas, pues necesitamos tanto de una como de otra. Boyce dice, necesitamos de ambas, es cierto, necesitamos de ambas,
No soy un individuo regresivo y a veces equivocadamente se me ha tomado por tal. Hay gente que dice, este Boyce quiere regresar a la Edad Media o a la época de los cavernícolas. Y eso no es cierto, eso es un error. No tengo nada en contra del método materialista de análisis, pero creo que hemos de ampliarlo para no quedar atrapados en una unilateralidad muy reducida a la hora de mirar la vida. Porque los problemas de la vida, del alma, del espíritu, de la humanidad, los problemas de la intuición, de la imaginación, de la inspiración, los problemas del nacimiento y la muerte, los problemas incluso de la supervivencia en un ámbito más amplio y de dar la imagen del sentido del ser humano, es algo que no puede ser resuelto desde una comprensión materialista de la ciencia. Por eso vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de mantener los poderes que la comprensión materialista del mundo aportó a la mente humana. Me estoy refiriendo a su ampliación de la escala, a su ampliación del círculo de aspectos. Por eso diré que necesitamos de más aspectos. De un modo muy simple o muy tradicional se podría decir que necesitamos una discusión interdisciplinaria de los problemas de la vida, del espíritu y de la naturaleza. Weikert dice, pero usted no se siente muy cercano a la gente que va a Oriente a desarrollarse espiritualmente, por ejemplo, que abandona sus valores materialistas y occidentales. Boyce responde, no, esa no es la solución. Esa es una especie de cultura subterránea y nosotros necesitamos una cultura que pise la tierra. No necesitamos reptar hacia las cavernas, ni hacia otras mentalidades, ni a las muy desarrolladas culturas del pasado. Esto vive en nuestras capacidades. No basta con ver que la concepción materialista del mundo tiene mucho que ver con la idea del cristianismo, por ejemplo. Para alcanzar las condiciones terrenas y encarnarse en la muerte, en esta idea de muerte, y solo a través de esto, habiendo comprendido realmente este impulso del materialismo, puede ahí haber una resurrección para comprender todas las líneas de desarrollo. Pero tengo respeto por la gente que esté interesada en lo que el estilo de filosofía budista tenga que decirnos. Sin duda, pero no veo una solución en este punto. En definitiva, puedo decir que la metodología del mundo occidental está para desarrollar un mundo espiritual. Weikert, ¿no ve usted una línea de desarrollo de las culturas del mundo? ¿No ve usted una interconexión entre los guías espirituales de Krishna con Cristo, que es el último eslabón de una cadena de maestros espirituales? Sí, dice Boyce, para mí Cristo fue sin duda el último de los maestros espirituales, pero especialmente este espíritu, el espíritu de Cristo, está relacionado con el desarrollo de la idea de análisis en el mundo. Y el desarrollo de este paso cultural tuvo lugar en el mundo occidental más que en el mundo oriental. Weikert, pero usted puede ver que todo el mundo tiene una cultura en la que el último maestro procede de la parte occidental. Sí, es verdad, dice Boyce, pero no vino al mundo occidental. Fue comprendido por el mundo occidental, fue adoptado por los espíritus del mundo occidental. Esas son las raíces del mundo occidental que comienzan a tener efecto en este momento, en paralelo a las a las intenciones que vienen de otras culturas. Basta con que usted contemple a Apolo en Grecia, allí hay una idea similar de comprensión de Cristo. Apolo es en cierto modo un Vorgänger, un predecesor de la idea de Cristo. Por eso no es extraño que cuando al mismo tiempo aparece Cristo, o casi al mismo tiempo más o menos, surge de la cultura griega una metodología del análisis. Por ejemplo, Aristóteles, arraigado en parte en esta afabilidad con la metodología de la vieja cultura griega, está por otra parte de sus capacidades orientado al modo analítico de actuar del hombre occidental. Y así, a lo largo de toda la filosofía del mundo occidental, se va evidenciando cada vez más la presencia
del modo analítico de alcanzar la conciencia material, de llegar hasta la muerte como Cristo. Por eso hay una repetición del misterio de Cristo que tiene lugar en el mundo occidental y que termina con el hecho de que tenemos una comprensión materialista del mundo. Es por eso, debido a la declaración espiritual de la intención materialista, que todo el materialismo es algo espiritual. Pero cuando la gente tiene muy poca capacidad de intuir la presencia de esta metodología en el impulso cristiano, bueno, esto es por lo que, por ejemplo, en las iglesias reales se produce la repetición de un derecho casi oriental que no tiene ni idea de cómo profesar el cristianismo. Whitehead dice, en nuestra entrevista del año pasado hubo de acabar cuando usted dijo que la misión del cristianismo es superar la muerte. Es superar la muerte. Boyce dice, sí, es que eso es así, eso es cierto. Pero en primer lugar tenemos que aclarar cuál es el problema de la muerte y esa es la misión de la metodología del materialismo. Así, en primer lugar, la gente ha de morir de algún modo, tiene que sentir lo que significa la muerte, lo que la filosofía budista elude de la tierra. Ese es un alejamiento de las condiciones terrenales para ir general y principalmente al espíritu. Este es un estado de la conciencia de la humanidad. Pero el cristianismo hace hincapié en un sistema mucho más complicado de desarrollo. De este modo se habla del sistema dialéctico como el más alto estado de sentido, mientras que otro tipo de concepción de los sistemas dialécticos distorsiona la complicación principalmente dialéctica de aquello que el cristianismo considera una transformación de la humanidad hacia el espíritu. Whitehead dice, ¿puede explicar en este marco cuál es su visión de la muerte? Sí, dice Boyce, la vida pertenece a la muerte. El sentido espiritual de la vida es imposible sin la muerte. Eso es, de nuevo, un tipo de mística, no de mistificación, pero esta mística es una experiencia que tiene todo el mundo. Todo el mundo puede ver esta constelación de poderes y solo hay un trato con poderes y energías del mundo. Pero la gente ha de ser capaz de desarrollar otro tipo de comprensión diferente de la materialista, que tan solo atañe a poderes que uno puede explotar con una comprensión distorsionada y adulterada de las energías. Whitehead dice, ¿se podría decir que superar la forma material del pensamiento consiste en ir más allá de la muerte de las cosas materiales, añadiendo a estas su espiritualidad? Si se tiene algo material, como un paquete de cigarrillos en la mesa, uno puede verlo de un modo material, pero yendo más allá, se puede ver como también algo vivo. Tiene también un contenido espiritual y es capaz de superar la muerte. Boyce dice, sí, es cierto, puedo estar de acuerdo, de hecho, con usted, pero tal vez ese paquete de cigarrillos no es un ejemplo muy convincente. Es muy complicado porque ese paquete de cigarrillos pertenece de algún modo a otro problema del mundo. Es bueno y está producido a partir de la creatividad humana, por eso es una mercancía. Sin duda hay en él materiales, el papel proveniente de la madera y de la pasta que de esta madera se produce, el tabaco que es producido a partir de plantas, bueno, etc. Pero sería mejor observar el problema mirando a la tierra, teniendo en cuenta que todo el mundo está en la misma tierra. Uno ve que la tierra tiene minerales y sustancias como arenas, granitos, yesos, los cuales son diferentes minerales entre sí. Y se puede decir que esta es la última materialización del espíritu. De todos modos, se trata de una condición difícilmente materializada, es el espíritu. Pero también supone un tipo de muerte, pues todo el espíritu alcanza la muerte. Pero esto no ocurre para siempre. Se trata de un tipo de fijación en una condición mortal y uno puede sobrepasarla, uno puede recrearla y uno puede hacer que regrese a la vida. Así, por ejemplo, la agricultura
tiene mucho que ver con ese problema. Una concepción materialista piensa que sería una posibilidad volver a labrar el suelo con fertilizantes artificiales, lo que solo supondría añadir a la existencia mortal del mineral otro tipo de mineral que de nuevo añadiría a la muerte el principio a la muerte. Esto no conduciría a una regeneración de la vida de los campos. Por eso el problema de la agricultura sería cómo darle vida a la tierra, cómo hacer que el espíritu descienda sobre la tierra. Solo con ayuda del espíritu se pueden cultivar, ¿no?, en este caso, coles y patatas. Solo con la ayuda del espíritu se pueden cultivar coles y patatas. Weihers dice, si se ve que esto es así, ¿no? Si se ve que en la tierra está la vida, también se puede ver que este pequeño paquete de cigarrillos está vivo y que Dios está en todas partes. Vos dices, sí, claro, esto es cierto, esto es auténticamente cierto, pero uno tiene que ser capaz de saltar rápidamente de la condición mortal, del aspecto materializado de la tierra. Si fuera de otro modo, se pasaría demasiado por alto este problema. Se debe considerar en primer lugar que la tierra está muerta. Ya está muerta en cierto sentido desde el comienzo de la evolución de la tierra. Pero después de la humanidad hemos ido añadiéndole muerte a la muerte y ha ido añadiendo artículos a los principios de la muerte. Y este es el problema de la agricultura, que por otra parte solo es una especificación de la totalidad del problema. Ahora está muerta, la tierra está muerta, pero ahora, como puede ser superada la muerte, como puede ser la tierra renovada y regenerada, bueno, esto hay que volverlo a ver. Esto depende de la responsabilidad de la humanidad. No hay otro ser espiritual que pueda hacer este trabajo. Solo las personas lo pueden hacer. Y esto carga a la humanidad con la total responsabilidad por el destino de la humanidad y con la responsabilidad de la posibilidad de la vida en la tierra. Por eso digo, no pasemos demasiado pronto por alto este problema. La muerte es una realidad real. Y día a día el poder internacional está haciendo muerte sobre la muerte. Una vez más, la muerte, una vez más, la muerte. La muerte se va haciendo cada vez más y más fuerte, más poderosa. Cada vez hay más polución, cada vez hay más destrucción. Y de ahí que la humanidad tenga que ponerse en pie o levantarse contra este impulso. Hay una posibilidad para el desarrollo de la humanidad y este es el secreto o el misterio. O está en la mística que existe en el cristianismo o en el impulso de Cristo. A veces, las personas no tienen la intención de distinguir entre la cristiandad y lo que hicieron las iglesias en el mundo, pero las iglesias son para mí lo mismo que organizaciones políticas partidistas. Son las organizaciones orientadas al poder central para obtener todo el poder sobre el mundo. Por ejemplo, el nuevo Papa ha sido muy inteligente recobrando todo el poder del mundo. Ha sido muy inteligente que viera que los gobiernos no son capaces de mantener el poder. Ahora quiere recuperar el poder que el papado tuvo en la Edad Media. Por eso, él es el gran peligro para la humanidad. Esto es lo que yo al menos siento. La gente ha de tener muy claro en su mente y en su conciencia no creer en lo que el Papa está diciendo. Eso es muy importante para mí. Weihers dice, sin embargo, uno ve que más allá del nivel institucional se ha hecho un muy importante trabajo real. Hemos de depositar nuestra fe en unas pocas pequeñas personas libres que puedan pensar esto claramente. Dice Boyce, todo depende de las personas, todo depende de las personas. No tenemos ningún derecho a culpar a los políticos diciendo, él es el culpable, él es el líder. No, todo depende de nosotros. De ahí que solo exista la necesidad de ver que todo depende de nosotros y que podemos hacerlo. Lo podemos hacer muy fácilmente. No es tan difícil realmente de hacer. El poder reside en las personas, pero si la gente no utiliza su poder, los poderes regresivos se hacen cada vez más fuertes.
Weigers dice, ¿cómo está simbolizada en Jesucristo la superación de la muerte? Boyce responde, es que no está simbolizada, es real, no está simbolizada. Si usted está en un espacio en el que hay grandes llamas, usted se quema y no puede decir, ese es el símbolo de la llama, porque morirá por el calor de la misma llama. Por eso Cristo no es un símbolo de algo, es la sustancia en sí misma. Significa vida, significa poder, el poder de la vida. Trae vida consigo. Sin esta sustancia de Cristo, la tierra habría muerto hace mucho tiempo. Por eso, no es un símbolo, es algo. Weigers dice, sin embargo, pienso en su temprana muerte en la cruz. Boyce dice, la cruz es otra cosa. Uno puede tomar la cruz como una firma o quizás como un símbolo de la tierra, porque la cruz significa la constelación materialista, la línea vertical y horizontal de la construcción del cubo, y esta es exactamente la condición cristalizada de la muerte. Esta es la transformación exacta, la transformación apropiada de un tipo de carta, de lo que significa el destino de la tierra desde el comienzo del impulso de Cristo hasta nuestros días. Todo está inmerso en su estructura cristiana con la que están construidos todos los rascacielos modernos. Todo el sistema de construcción y todo el sistema analítico tienen que ver con estas matemáticas básicas y orientativas. Tienen mucho que ver con las matemáticas analíticas. Tan solo temo esta declaración de los símbolos. Normalmente no trabajo con símbolos, pero en la traducción de los poderes a un tipo de imagen, a un tipo de escritura, hemos de utilizar signos y hemos de utilizar letra. Y por eso esta cruz es una letra para aclararnos que está en marcha. Da a la gente una información acerca de los poderes, si la gente es capaz de leer esta forma y lo que esta forma significa. Pero ya sabe usted que este es el gran dilema de la plena recepción del arte, de tal modo que la gente normalmente no puede leer lo que esto significa, lo que significa una constelación de líneas de este tipo. Ellos dicen, sí, esto es una cruz, o si esto es un signo de adición, o si no, si son dos líneas, simplemente. Esto es lo que debemos educar o aquello con lo que debemos ponernos en contacto o de lo que tenemos que hablar. Por eso, de hecho, tenemos que crear un lenguaje, porque la lengua está ya muerta. La lengua está llena de elementos de decadencia. Por eso hay que extraer el nuevo espíritu de la lengua y transportar mediante la lengua las posibilidades que tiene la humanidad para su propio desarrollo. Esa es la tarea que tenemos que afrontar. Pero eso solo sería posible, esto solamente sería posible si la gente mira los fenómenos sin prejuicios. Y ahí la barrera. Hay que llevar a la gente a un tipo de metodología en la que aprenda a ver los fenómenos sin prejuicios, porque todo el mundo mira con ciertos prejuicios. Porque se piensa que se sabe acerca de los poderes o de cómo los poderes están entretejidos o tienen sus interdependencias. Y ese es el dilema, que no pueden mirar sin su prejuicio, que ha sido implantado mediante una educación muy restrictiva durante los últimos 200 años en las escuelas, en las universidades, en los medios, en la idea de ciencia con su unilateralidad, que da a la gente un tipo de prejuicio y esa comprensión de la vida que es realmente una degradación de la idea del ser humano. Y como es tan degradante, degrada finalmente a la gente. Y en esta existencia tan degradada, uno solo puede vivir siguiendo sus intentos egoístas y pensando en un modelo estándar de vida y en cosas que el sistema materialista ha desarrollado. Y el sistema materialista y los poderes dominantes del mundo están interesados en la degradación de la capacidad de las personas, derivada
de esos instintos para explotarla, para vivir con la simple comprensión biológica de sus mecanismos, de tal modo que miran su propia vida como si miraran un coche. El coche necesita combustibles y ellos creen que necesitan combustible. Y acumulan tanta comida como pueden y se la quitan a otras personas. Esto es un robo generalizado y una explotación. Esta es la consecuencia de esa comprensión del mundo. Y no es extraño que esto siga su marcha, porque los lugares de trabajo, todo el entramado empresarial de producción de estos bienes, están en manos de los estados y del dominio capitalista y económico de las cosas. Por eso, lo primero que hay que hacer es liberar los lugares educativos, las instituciones culturales, todo el dominio y de la posición de los estados, ¿no? De la posesión de los estados y de lo económico. Whitehurst agrega, pero ya hay mucha gente que está implicada en este proceso por su propia iniciativa. Claro, dice Boyce, sí, es cierto, se trata de algo que confiamos en que se producirá de a poco, pero se va a ir produciendo. Sería magnífico, de hecho, que muchas personas nacieran con otro concepto de la comprensión de la dignidad humana y también en ello de los valores de la vida de la humanidad y del espíritu. Whitehurst dice, la naturaleza hace el trabajo. Sí, dice Boyce, pero a veces el peligro es seguir un camino privado y prescindir de las responsabilidades conectadas. Muy a menudo se acusa una tendencia a lo privado y a pasar por encima de los problemas y a través de ellos, y entonces ya se desentienden del problema. Whitehurst dice, para esa labor se necesita mucha gente, gente que crea que debe desempeñar una tarea práctica en este mundo. Boyce dice, necesitamos el más poderoso de los espíritus que sea capaz de resistir en medio del tinglado, en medio de las cosas y que sientan que su propia habilidad solo puede crecer, en medio de los problemas y no con un entorno débil, con una especie de sentimiento espiritual. Entonces, dice Whitehead, usted cree que solo en el campo de batalla se reciben las auténticas enseñanzas. Claro, dice Boyce, exactamente. Whitehead agrega, vayamos ahora a otra cuestión, si le parece. Quisiera preguntarle acerca de Rudolf Steiner. Tal vez sea desviarse un poco de lo que estábamos tratando, no sé qué opina. Boyce dice, no, eso no es desviarse demasiado, ya verán, no es desviarse. Por el contrario, va prácticamente al centro de los asuntos. Nosotros estamos hablando aquí, en este momento, de posibilidades de uso de valores espirituales orientales o de la posibilidad del cristianismo. Creo que Rudolf Steiner fue una persona que siguió la línea de las posibilidades creativas del cristianismo en el mundo occidental. Evitó decir, por ejemplo, que el espíritu se encontraba en los valores orientales de la mente. Vio que existían muchas posibilidades en el este, pero siempre hizo hincapié en la necesidad de ir a través de la comprensión materialista del mundo hacia la vida. Él no eludió el impulso cristiano a la muerte. Por eso, él no quiso evitar el trabajo con la comprensión materialista del mundo. Él se situó en el medio de los problemas. Y como desarrolló todo a partir de la destrucción y dio ejemplos en comparación con las ideas marxistas, vio los problemas muy claramente. Y también sus propuestas sociales, el llamado triple orden social, fueron muy positivas y fueron la única alternativa que existió en 1918, 1919, 1920 y 1921. Pero la gente no lo comprendió. La gente no lo siguió porque el impulso materialista tenía cierta prioridad, poniendo en marcha y difundiendo su poder sobre impulsos que ya existían en el periodo idealista romántico alemán. Whitehead dice Goethe, y Boyce dice Goethe, Hegel, Novalis y Friedrich von Schiller.
Todos ellos estaban dominados por la comprensión materialista. Steiner supo dónde estaba el hilo rojo. Lo tenía en su cabeza y ya mostró qué dirección debía tomar la gente y cuál tenía que tomar él. De ahí que todo el análisis histórico sea muy importante para ofrecernos propuestas para la solución de los problemas del futuro. Y por eso no hay en la discusión ninguna invención propia de lo que en Alemania llamamos hobby, Liebhaberei. No hay una línea de desarrollo en la historia. Por eso es muy importante mencionar a una personalidad como la de Rudolf Steiner para explicar ese contexto. Weihers pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que entró usted en contacto con los escritos de Rudolf Steiner? El primer contacto, dice Beuys, que tuve con Steiner fue durante la guerra, mientras era soldado. Leí algunos de sus libros, pero no me entusiasmaron. Sin embargo, tenía ciertas ideas en mi mente y cuando acabó la guerra, retomé algunas lecturas y me pareció que allí había algo muy importante que discutir. Y entonces estuve en contacto permanente con otras personas que estaban trabajando en el campo del triple orden social de Steiner. Y cuando en 1967 fundé la Organización para la Democracia Directa, esta llevaba también al mismo tiempo el nombre de Triple Orden Social. Pero esta constelación de propuestas que hizo Steiner a los comienzos de los años 20, que no tuvieron éxito, que no fueron asumidas por la gente, que no fueron entendidas, son mucho más entendidas hoy día, con un coraje interno mayor para mostrar a la gente la solución de los problemas. Weihers pregunta: ¿añadió a sus ideas, a las de Steiner, algo de su propia cosecha? Creo que lo que tuve, dice Beuys, que añadir a esas ideas fue algo real que quizás en cierto modo tenga que ver con Rudolf Steiner, y esto fue la comprensión expandida del arte. Esta es una constelación de metodologías que puedo desarrollar muy bien, pero se trata de algo que está en consonancia con la idea del triple orden social. Tiene una cercanía orgánica con sus ideas. Weihers dice: Rudolf Steiner escribió acerca del arte, que el artista ha de traer la divinidad al mundo. Pero esto es una declaración, dice Beuys, que hace ya todo artista. Hay otros campos que ofrecen mejores muestras. Déjenme pensar si tengo un ejemplo. En alemán se diría la recepción de la idea en la realidad. Esa es la verdadera comunión con la humanidad. Este es el significado de todo el concepto del que estamos hablando aquí, pues las personas en el presente no son capaces de mirar a los fenómenos. Ellos vienen en su prejuicio materialista y lo proyectan sobre las cosas. Y de este modo distorsionan la realidad. Solo utilizan una metodología y se quedan únicamente con el aspecto de muerte del fenómeno. Y Steiner dice: la recepción de la idea, es decir, de la totalidad espiritual de la cosa, la recepción de la idea en el fenómeno es la comunión de la humanidad con el espíritu, con la verdad. Eso es algo muy importante con Steiner, y creo que lo que trato de desarrollar, sin consideración de ningún impulso steineriano, existe en la totalidad del arte y en la comprensión incluso antropológicamente expandida del arte. Por eso, la escultura social concuerda preferentemente con esta comprensión. Pero yo, desde mi punto de vista, no veo otra y no veo mejor posibilidad en el presente que trabajar con la idea de arte, con la idea de creatividad. Por eso, esta creatividad es la creatividad, es el capital de los seres humanos y está en relación con la idea económica. Y esto está en perfecta relación con el modo de ver las cosas que algunos discípulos de Rudolf Steiner desarrollaron en los últimos años. Por ejemplo, había economistas que estaban pensando en la idea de la sociedad del triple orden, como por ejemplo Wilhelm Schmundt,
Esto está en perfecta consonancia. De ahí que sea natural que yo mantenga una muy cordial discusión con Wilhelm Schmundt. Perdón. Por eso, de ahí que existe un elemento muy importante. Pero una vez más, la gente trata de discutir acerca de los malentendidos. Pues incluso aquí en Alemania hay algunas personas solo interesadas en desviarse del camino, solo interesadas en tener contacto con él a partir de esos prejuicios. E incluso los más famosos críticos solo dicen que hay un tipo de bla 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 antroposófico en él. Y hablan de un tipo de misticismo, porque yo menciono la importancia de Steiner. Ellos hablan de un tipo de oráculos antroposóficos, pero aquí hay algo muy diferente. Hay una distorsión cultural muy mala de algunos escritores oficiales que se han hecho muy famosos a partir de este tipo de confusiones. Weihers dice: no tienen ni idea del origen de las cosas, entonces. Y Beuys responde, ya para terminar con esta conversación: no, y ni siquiera tienen información de lo que está ocurriendo actualmente en el movimiento estudiantil en Alemania o en el Mayo de París, o todo el trabajo que se está desarrollando en la Organización para la Democracia Directa, o incluso no saben acerca de lo que está ocurriendo en las iniciativas ciudadanas. Están muy lejos de esta inexistencia del llamado arte moderno, pero se sienten capaces y con capacidad de hablar de un concepto expandido de arte. Por eso solo ríen acerca de la idea de escultura social. Esta es la constelación y esta es más propia en Estados Unidos. Ellos son más abiertos y están discutiendo acerca de estas cuestiones. Bien, hasta aquí entonces lo que conversa, ¿no? Esta conversación extensa de la cual, bueno, se ha publicado esta parte, digamos, este análisis, esta compilación, esta conversación llevada a cabo, ¿no? Que sucedió en el año 1979 en la casa y estudio de Joseph Beuys, una conversación con Lowins Weihers, y que, bueno, hemos leído aquí dentro del marco del seminario Joseph Beuys y a partir de los libros de nuestra biblioteca en Fundación La Bomba de Miel, Biblioteca Colección Fabio Di Camosi. Vamos entonces a un próximo texto que vamos a leer ya en el próximo video audio. En este caso, bueno, va a ser un texto también de este libro llamado Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas, de Bernd Klusser. El próximo texto, que es el texto número 11 de este libro, que lleva por nombre Sobre el arte y los artistas, una transcripción de una videoentrevista con Joseph Beuys realizada por Kat Horserfeld el 3 de enero de 1980.